Bienvenidos todos los presentes, las personas que nos acompañan por Facebook Live, por YouTube, compañeros de nuestras instituciones aliadas, empresarios y gremios de interés. Para nosotros es un placer estar acá y es un gusto que ustedes nos acompañen. Me presento, mi nombre es Juan Sebastián Valle, yo soy investigador de la línea de contribuciones de la naturaleza y bienestar del Instituto Alexander von Humboldt. El día de hoy estamos acá para la segunda sesión de nuestra serie de conferencias Fibras, conferencias de temas de relevancia en la agenda nacional ambiental y global ambiental. Estamos acá para desarrollar el tema de soluciones basadas en la naturaleza, específicamente las contribuciones de las soluciones basadas en la naturaleza en el aumento de la resiliencia en nuestras ciudades y el bienestar de nuestras comunidades rurales. Este experimento es posible bajo el proyecto Fibras. Fibras es una estrategia, un macroproyecto y un convenio marco entre el Instituto Alexander von Humboldt y Ecopetrol, en donde trabajamos por el desarrollo y fortalecimiento de la planificación y gestión de la biodiversidad y sus contribuciones al bienestar de las personas. Esto específicamente en los territorios del Huila, el Magdalena Medio y la Orinoquía. Desde Fibras creemos que esto solo es posible aunando esfuerzos desde el conocimiento científico, la academia, la empresa privada y los sistemas sociales. De manera que en esta ocasión contamos con la colaboración y el apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, razón por la cual contamos en la sala con la presencia de la directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, Dora Moncada. Dora, te cedo la palabra y el micrófono para que nos des unas palabras de apertura. Bienvenida. Gracias, Juan Sebastián. Un saludo para todos los que hoy nos acompañan. Es un gusto para mí estar hoy de la mano con el Instituto Alexander von Humboldt, Ecopetrol y esta gran estrategia Fibras, convocando este gran espacio de gestión de conocimiento alrededor de un tema clave como las soluciones basadas en naturaleza. En esta oportunidad aplicado a ofrecer herramientas que orienten la gestión hacia ciudades resilientes y con mayor bienestar, con una gran exponente como Carmen Antulla, experta en soluciones basadas en naturaleza. Bienvenida, Carmen, a Colombia. Un concepto que combina el quehacer desde el Centro Nacional de Agua y Biodiversidad del ANDI, que precisamente yo represento, y que tiene a la luz de la Agenda de Ciudades Resilientes un gran marco de aplicación, ya que tenemos presencia en 13 seccionales en todo el país. De esta forma, vemos las soluciones basadas en naturaleza como una gran herramienta de apoyo para la toma de decisiones de empresas, tanto en sus operaciones a través de soluciones tecnológicas e ingeniería inspiradas en la naturaleza, como en territorios que operan a través de estrategias de restauración, preservación, uso sostenible de ecosistemas que atienden grandes desafíos como la variabilidad climática, la seguridad hídrica y el riesgo de desastres. Es así como las soluciones basadas en naturaleza y una nueva economía de la naturaleza crecen en las prioridades gremiales y empresariales en Colombia y serán precisamente el tema central de la agenda de sostenibilidad del sexto Congreso Empresarial Colombiano, que reúne a cerca de 1000 empresarios en el país. Una herramienta que además busca a través de la red crear una red nacional de soluciones basadas en naturaleza que estamos empezando a consolidar de la mano con el Departamento Nacional de Planeación, por supuesto el Instituto Alexander von Humboldt y universidades como la EAN. De nuevo, gracias por sumarse a este espacio que esperamos sea de gran inspiración para todos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Dora. Gracias de verdad por el apoyo y por hacer de este espacio posible. Les presento a Carmen Antuña. Carmen Antuña es española, arquitecta de la Universidad de Oviedo, MCC en Arquitectura de la Universidad de Navarra. Cuenta con un Executive MBA de la Universidad de Honken and Stockholm School of Economics y actualmente se encuentra desarrollando estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Carmen cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de I+D, es experta en la construcción de ciudades sostenibles y el desarrollo urbano, tiene experiencia en un perfil internacional haciendo proyectos de investigación en 4 continentes, África, Europa, Asia y aquí en las Américas, específicamente en América Latina. Esta experta es considerada una experta europea en soluciones basadas en naturaleza y herramientas para el apoyo a la toma de decisiones, específicamente para la construcción de ecociudades, comunidades más sostenibles. Carmen, para nosotros es un placer que estés acá con nosotros y te cedo el micrófono para que nos cuentes cómo las soluciones basadas en naturaleza pueden ayudarnos a construir ciudades más sostenibles, para construir a la resiliencia de las ciudades y trabajar por el bienestar, no solo de la comunidad urbana, sino también de nuestras comunidades rurales. Carmen, bienvenida. Carmen, perdóname, tienes el micrófono apagado. Sí, perdón. Tranquila. Muchas gracias, Juan Sebastián, por tu amable presentación. Buenos días a todos. Un caluroso saludo desde Helsinki. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes
para contarles algo sobre la investigación relativa a las soluciones basadas en la naturaleza. Así que, si les parece, vamos a empezar con la presentación. Antes que nada, voy a contarles un poco lo que es el centro VTT. VTT, el centro en el que trabajo, es el Centro de Investigación Técnica de Finlandia. Es un centro de propiedad pública. Nuestro dueño, por así decirlo, es el Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo de Finlandia, aunque legalmente somos una sociedad limitada sin ánimo de lucro y nos dedicamos a la investigación científico y tecnológica. Pasa, por favor. Por resumir lo que hacemos, nuestra visión es crear un futuro más brillante, más prometedor a través de las innovaciones basadas en la ciencia. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales, y a la sociedad en general a crecer y a renovarse a través de la investigación aplicada, y este es un punto importante porque, a diferencia de las universidades, nosotros no hacemos investigación básica, hacemos investigación aplicada y por lo tanto trabajamos de manera muy cercana con la industria y con las empresas. Nuestra estrategia es crear impacto a través de la excelencia científico y tecnológica. A la derecha de la imagen pueden ver los 5 pilares alrededor de los cuales se concentra nuestra investigación. Estos pilares representan en realidad desafíos globales de nuestra sociedad y que todos ustedes reconocerán, como la acción climática, la suficiencia de recursos, la creación de una buena vida para los ciudadanos en todas partes del mundo, la seguridad, así como la renovación industrial. Pasa, por favor. Sin querer abundar demasiado, para no perder mucho tiempo, en esta imagen pueden ver cómo cada uno de los pilares, de los desafíos anteriores, se desdobla en una serie de subáreas de investigación y prácticamente cubrimos así casi todos los campos científico-tecnológicos. Pasa, por favor. Por darles una panorámica de la evolución de nuestro centro de investigación, VTT es un centro que tiene más de 75 años de historia. Se creó en 1942, a finales de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo en aquel momento era aportar a la seguridad y la defensa del país. Sin embargo, a lo largo de los años, el centro de investigación ha ido evolucionando y creciendo al mismo ritmo que la propia sociedad y el mundo, y recientemente, en los últimos años, nos concentramos sobre todo en la renovación industrial y empresarial, así como en el cambio climático, y nos enfocamos sobre todo al desarrollo de soluciones científicos y tecnológicas que van más allá de lo obvio, es decir, que no son soluciones que se puedan encontrar listas para consumir, por decirlo de alguna manera, sino que trabajamos en soluciones específicas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes o nuestros socios, donde quiera que se encuentren. Pasa, por favor. Aquí vemos un resumen de las cifras de VTT. Tenemos más de 2.000 empleados repartidos por varios centros de investigación a lo largo del país. Casi un 47% de nuestro volumen de negocio proviene de proyectos internacionales. Un 36% de las innovaciones finlandesas están relacionadas de una manera u otra con las competencias y el conocimiento generado por VTT. Y tenemos alrededor de 406 familias de patentes en nuestro portfolio. Paso, por favor.
Ya sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en la presentación sobre soluciones basadas en la naturaleza y cómo éstas pueden contribuir a aumentar la resiliencia de nuestras ciudades y también a mejorar el bienestar no solo de las ciudades, sino también de las comunidades rurales. Antes de pasar a la presentación, quería darles un resumen de los temas que vamos a cubrir. El primero de ellos es el diálogo sectorial entre la Unión Europea y Brasil sobre soluciones basadas en la naturaleza, porque este diálogo ha dado lugar a un estudio bilateral entre la Unión Europea y Brasil sobre ejemplos exitosos de aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, tanto en Europa como en Brasil, que pensamos puede tener interés para Colombia, dado la gran importancia que tiene Colombia junto con Brasil en términos de biodiversidad, porque son los dos países más biodiversos del mundo. Por lo tanto, quizá algunos de los ejemplos que vayamos a ver puedan servir de inspiración para iniciativas similares en Colombia. Vamos a ver también más concretamente cómo se tratan las soluciones basadas en la naturaleza dentro de nuestro centro de investigación, el VTT, qué estamos haciendo exactamente en relación con este tema. Y luego veremos también de manera muy breve metodología y herramientas de apoyo a la toma de decisión que hemos desarrollado en VTT, porque una de las cuestiones fundamentales, no solamente en relación con las soluciones basadas en la naturaleza, sino casi con cualquier otra cuestión de cierta complejidad, es cómo trasladar el conocimiento a la aplicación práctica, es decir, cómo pasar de lo que sabemos, de las soluciones tecnológicas, a la implementación en proyectos concretos. Y finalmente vamos a tener un espacio, confío, para el intercambio de ideas y para las preguntas y comentarios que puedan tener. Pasa, por favor. Bueno, pues vamos a ver lo que es el diálogo sectorial entre la Unión Europea y Brasil sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Pasa, por favor. El diálogo sectorial entre la Unión Europea y Brasil sobre las soluciones basadas en la naturaleza se inscribe dentro de un marco más amplio, que es el de los diálogos sectoriales entre la Unión Europea y Brasil, que surgen ya en 2006 como apoyo a la asociación estratégica que se gestó también en aquel momento entre la Unión Europea y Brasil. Estos diálogos sectoriales llevan aparejado un mecanismo de apoyo que en inglés se llama Support Facility, que fue lanzado en 2008 para proporcionar respaldo financiero, de tal manera que estos diálogos sectoriales pudieran desarrollarse con éxito. Los bloques temáticos que comprenden los diálogos sectoriales son la competitividad, crecimiento y empleo, los desafíos globales, derechos humanos, paz, seguridad internacional y también contactos e intercambios culturales de persona a persona, de pueblo a pueblo, ¿no? Entre la Unión Europea y Brasil. Dentro de estos bloques temáticos hay subáreas y una de ellas, por ejemplo, dentro de competitividad, crecimiento y empleo, es la de ciencia y tecnología, y dentro de esta subárea se encuentran las soluciones basadas en la naturaleza, que es en lo que nos vamos a centrar a continuación. Pasa, por favor. Entonces, el diálogo sectorial ya más específico, concentrado en las soluciones basadas en la naturaleza entre la Unión Europea y Brasil, tiene como objetivo sobre todo fomentar el aprendizaje, es decir, es una alianza de aprendizaje sobre este tema de las soluciones basadas en la naturaleza, en principio para ciudades sostenibles, pero hay que entender aquí ciudades como de una manera amplia, porque no solamente se considera el entorno meramente urbanos, sino también entornos periurbanos y la interfaz entre ciudad y campo y zonas rurales. Y este aprendizaje debe ser la base para identificar agendas comunes de investigación e innovación que puedan dar continuidad a esta cooperación estratégica entre la Unión Europea y Brasil en este campo en particular.
Pasa, por favor. Vamos a ver ahora, teniendo en cuenta este contexto general, cuál fue el objetivo y los resultados del estudio bilateral que se realizó en el marco del segundo diálogo sectorial entre la Unión Europea y Brasil sobre soluciones basadas en la naturaleza. A la derecha pueden ver una imagen de la publicación que resultó de este estudio. Esta publicación, en la presentación se incluye el hipervínculo, el enlace para que puedan descargársela. Es una publicación de la Comisión Europea, que fue la que financió este estudio. Y es una publicación gratuita que se pueden descargar y que les invito a que, si tienen interés, lean, porque van a encontrar mucha más información de la que yo les puedo resumir en esta presentación. El objetivo de este estudio, como decía, fue seleccionar ejemplos relevantes de soluciones basadas en la naturaleza, implementadas de manera exitosa recientemente, tanto en la Unión Europea como en Brasil. Recientemente implementadas o bien en desarrollo, es decir, que estuvieran ya en marcha, tanto en Europa como en Brasil. Estos casos, algunos de los cuales vamos a ver a continuación como ejemplo, fueron estudiados y comparados poniendo una atención especial a los aspectos de replicabilidad, escalabilidad y adaptación al contexto local. Quiero incidir en esto porque creo que tanto la replicabilidad como la escalabilidad y sobre todo la adaptación al contexto local son de importancia fundamental para que otros países, otras regiones puedan inspirarse en estos ejemplos y puedan utilizarlos para desarrollar sus propios proyectos. Además, se pretendía también seleccionar proyectos que abordaran de manera adecuada los 3 pilares de la sostenibilidad, es decir, que cubrieran de manera apropiada tanto aspectos ambientales como socioculturales y económicos. Pasa, por favor. Entonces, vamos a ver algunos de los ejemplos que se seleccionaron. Antes de continuar con los ejemplos, me gustaría decir que el estudio no solamente consistió en la selección y descripción de estos ejemplos y su comparación entre los ejemplos europeos y los ejemplos de Brasil, sino también en el estudio de otros aspectos, como por ejemplo los mecanismos de financiación existentes para las soluciones basadas en la naturaleza, así como las herramientas, metodologías que se hayan desarrollado en proyectos relevantes europeos, de investigación europeos, también en Brasil. Es decir, que es un estudio bastante amplio, del que ahora mismo, por razones de tiempo, vamos a ver únicamente los ejemplos y las conclusiones más importantes. Bueno, pues vamos con los ejemplos. Los ejemplos cubren tanto Europa del Norte como Europa Central y Europa del Sur, precisamente para demostrar que las soluciones basadas en la naturaleza son de aplicación en cualquier tipo de contexto geográfico y climático, y también social y cultural. Vamos a ver ahora un caso en el norte de Europa, que es el de la ciudad de Tampere, en Finlandia. Es una ciudad de 225.000 habitantes aproximadamente. Y luego vamos a verlo un poco en contraste con otro caso en el sur de Europa, que es el caso de Milán, en el que veremos 2 ejemplos. Uno, un ejemplo puramente del área urbana, del centro de Milán, y el otro ejemplo es un ejemplo periurbano. Y lo que me gustaría decir antes de empezar es que, como ven, la diferencia entre Tampere y Milán es ostensible no solamente en términos de localización geográfica, sino de población. Tampere tiene 225.000 habitantes, mientras que Milán tiene más de 4 millones de habitantes. Con esto también quiero decir que las soluciones basadas en la naturaleza pueden adaptarse a distintas escalas urbanas. Pasa, por favor.
Aquí tienen una vista panorámica de Tampere. Tampere es una ciudad que tiene un pasado industrial muy importante y actualmente concentra una gran parte de la industria tecnológica finlandesa más avanzada. Creo que hay animaciones en esta diapositiva, así que pasa por favor en la animación. Bien, aquí vemos un plano de la ciudad de Tampere. Pasa, por favor. El primero de los ejemplos es Vuores. Vuores es un distrito, un vecindario, que es el principal sitio de demostración de soluciones basadas en la naturaleza en Tampere. Es un vecindario reciente, pero ya construido en gran parte, aunque está previsto que se complete del todo para el 2030. Y para entonces dará residencia a más de 13.000 personas y ofrecerá entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo. Entonces, la idea de las autoridades de la ciudad de Tampere es utilizar este vecindario, Vuores, para la demostración de distintas soluciones tecnológicas basadas en la naturaleza que luego puedan ser replicadas y escaladas en otro vecindario que está actualmente en planeamiento, que es Ranta. Pasa, por favor. Y que está ubicado casi al otro lado de la ciudad de Tampere. Ranta es un vecindario que estará construido sobre una antigua área industrial que ahora mismo está siendo limpiada esta área, y que cuando se complete este vecindario dará residencia a 25.000 personas y ofrecerá más de 10.000 empleos. Entonces, el proyecto es un proyecto a largo plazo y muy ambicioso, en el que las soluciones se prueban en un vecindario que ya está construido, aunque no se haya completado, y que luego se van a escalar y ampliar en otro vecindario que está actualmente en fase de planeamiento. Pasa, por favor. Bueno, ¿y qué es lo que se está probando y experimentando en Vuores? Vuores es un distrito que se pretende que sea ecoeficiente. Es un distrito con una conexión muy estrecha con la naturaleza, en el que se están utilizando soluciones para el control y la prevención de las inundaciones, porque la ciudad de Tampere tiene unos estudios estadísticos que dicen que en los próximos años, en los próximos 20 años, la pluviosidad en Finlandia va a aumentar de manera considerable. Y lo que están haciendo es utilizar las soluciones basadas en la naturaleza como medidas de prevención para posibles inundaciones futuras debidas a ese aumento de la pluviosidad. Entonces, lo que se está probando ahora mismo son soluciones como las zanjas de infiltración, los marjales o cenagales de limpieza, áreas de retención, y muchas otras que se combinan con la residencia, es decir, con una zona de residencia y viviendas normal, como en cualquier barrio. Pasa, por favor, para que puedan ver alguna. Pasa otra vez. Aquí hay dos imágenes en las que se puede ver una de las zanjas de infiltración, y debajo está la zona residencial. Como pueden ver, todo está en continuidad, es decir, hay una integración total entre la zona residencial y estas soluciones basadas en la naturaleza y las zonas verdes que las rodean. Pasa, por favor. Vamos a ver ahora el caso de Milán, en Italia.
El primer ejemplo es el Bosco Verticale. Este es un ejemplo bastante conocido, ha sido muy publicado. Es un ejemplo muy interesante, ahora vamos a ver por qué, sobre todo porque es un ejemplo de cómo introducir soluciones basadas en la naturaleza en un área que es netamente urbana y que está totalmente consolidada. Este es el barrio de Portanova, que está centralmente ubicado en Milán. Pasa, por favor. Entonces, el proyecto Bosco Verticale consiste en dos torres residenciales de distinta altura, una tiene 110 metros y la otra 76 metros, en las que se han plantado más de 900 árboles y 20.000 plantas de distinto tipo. Por cierto, que de acuerdo con la orientación, las plantas y los árboles elegidos van variando. Y en total, toda esta zona verde que se ha plantado en estas torres equivale como a 2 hectáreas de bosque, de tal manera que con todos los servicios ecosistémicos que eso supone, es decir, en términos de emisiones de CO2, de absorción de emisiones de CO2, de calidad del aire, de biodiversidad, etc. Pasa, por favor. El otro ejemplo de Milán es totalmente distinto. Es un ejemplo que se ubica en la periferia del área metropolitana de Milán. Es una zona periurbana, es la conexión entre el área metropolitana y el campo que circunda la ciudad de Milán. Se llama el Parco Agricolo y pasa, por favor, para que vean alguna foto. Es una zona, es como un cinturón que rodea Milán, en el que se ha dividido en distintas áreas de explotación agrícola en las que operan más de 1.000 agricultores. Es una zona particularmente importante porque por su proximidad a la ciudad no solamente tiene relevancia en términos de conservación del suelo, sino también para la producción de alimentos que abastecen a la ciudad. Es una zona además en la que estas distintas áreas de cultivo agrícola ejemplifican distintas prácticas de explotación agrícola, desde algunas más tradicionales a otras más modernas. Pasa, por favor. Uno de los grandes, aspectos de interés del Parco Agricolo es que es un área de gran complejidad, porque no solamente ofrece estas áreas de explotación agrícola de las que hablábamos, sino que también hay áreas de explotación forestal, luego también hay actividades recreativas y culturales, y todo ello se combina con el uso de distintas soluciones basadas en la naturaleza que tienen por objetivo no solamente la preservación de este paisaje, sino también ayudar a la recuperación medioambiental de estas áreas y hacer de conexión entre la ciudad o el área metropolitana de Milán y el campo, de tal manera que estas áreas verdes periurbanas se unan y se liguen con los sistemas verdes del interior de la ciudad. Algunas de estas áreas están dedicadas exclusivamente a la reconstrucción de los ecosistemas de la zona, algunos de ellos dañados, y se ha tratado con éxito además de reintroducir algunas especies de fauna que estaban casi a punto de extinguirse. Por ejemplo, alguna rana, algún tipo de rana que ya se habían convertido casi en muy raro, estaban a punto de desaparecer y ahora se han vuelto a reintroducir con éxito gracias a este proyecto del parque agrícola. Pasa, por favor. Antes de ver los ejemplos siguientes, vamos a pararnos un poco a pensar en la replicabilidad, escalabilidad y adaptación local. Por ejemplo, en el caso de Tampere,
Para empezar, el proyecto de Wores y Hiedan Ranta es un proyecto multiactores, es decir, desde el principio se trató de involucrar a las distintas partes interesadas, y cuando yo me entrevisté con las autoridades municipales me contaron que en términos de lecciones aprendidas, lo que más podían destacar de la puesta en marcha de este proyecto era, en primer lugar, los enormes beneficios de los proyectos los procesos de co-creación que habían emprendido con los distintos actores y partes interesadas, incluyendo los niños, porque fueron capaces de involucrar a las escuelas en este proyecto de soluciones basadas en la naturaleza. Y esto les permitió recabar distintos puntos de vista, distintos enfoques que luego van a utilizar para posteriores proyectos. También destacaron los beneficios en términos de cohesión social, porque como se reunía a todos los actores y distintas partes interesadas, esto produjo efectos casi inmediatos de fortalecimiento de la cohesión social. Y luego también destacaron la cooperación con las universidades locales, con la Universidad de Tampere y con algunas pequeñas y medianas empresas locales, sobre todo para el desarrollo de soluciones innovadoras relativas a carbones biológicos que puedan utilizarse como soluciones de biofiltración tanto para Wores como para Hiedan Ranta. En el caso de Milán, en el Bosco Verticale, una de las principales lecciones aprendidas fue la mejora en términos de biodiversidad y de calidad del aire, así como de almacenamiento de CO2 y también prevención del crecimiento urbano descontrolado. También la vegetación en estas torres ayuda al control del ruido y a la mejora de la calidad de vida, tanto de los habitantes de estas torres como de los habitantes de los edificios circundantes. En el caso del parco agrícola, una de las lecciones que se destacan es la de la complejidad, es decir, cómo se abordó una situación compleja en la que no solamente se trataba de proteger el medio ambiente de esta área, sino de promover distintas prácticas agrícolas, así como de facilitar oportunidades para toda la población, culturales, recreativas y de ocio. Pasa, por favor. Vamos a ver otros dos ejemplos, de nuevo uno del centro-norte de Europa y otro del sur de Europa. El primero es Eindhoven, en los Países Bajos, y este proyecto se concentraba sobre todo, como casi es de lógica, en los cursos de agua, que son muy numerosos en esta ciudad, y también en el desarrollo y la implementación de distintas soluciones basadas en la naturaleza para el centro de la ciudad. En el caso de Lisboa, la capital de Portugal, una ciudad que tiene como el doble de habitantes que Eindhoven, el objetivo era más bien evitar el crecimiento urbano descontrolado, que además ha dado lugar como a una fuga de población de la ciudad debido al deterioro de la calidad de vida, y también el aporte de soluciones a problemas como, por ejemplo, el efecto isla de calor, las inundaciones, la contaminación del aire, y luego también una distribución muy, muy desigual de las zonas verdes urbanas. Pasa, por favor. Bueno, esta es una imagen de Eindhoven en Holanda, en los Países Bajos. Pasa, por favor.
Es una ciudad con un gran número de cursos de agua, entonces una de las intervenciones tiene que ver precisamente con la restauración de los cursos de agua existentes, que si ven el mapa a la izquierda son los que están marcados en azul, esos son los cursos de agua existentes. Y luego el proyecto, además de restaurar estos cursos de agua existentes, también abordaba la construcción de nuevos cursos de agua, nuevas vías de agua, que son las que se indican en el mapa en rojo. A la derecha se pueden ver un par de imágenes de estos vecindarios y de cómo se integra la vivienda con estos cursos de agua, tanto existentes como de nueva construcción. Pasa, por favor. La otra intervención tiene que ver con la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en el centro de la ciudad. ¿Y en qué se enfocan estas soluciones? Bueno, pues se enfocan en disminuir la superficie de pavimento duro, es decir, de suelo sellado, y aumentar la vegetación en la ciudad. Entonces, para conseguir esto, se adoptaron diferentes medidas, como por ejemplo fachadas verdes, cubiertas verdes, pavimentos permeables, distintas soluciones para el almacenamiento de agua en el centro de las ciudades. Pasa, por favor, para que vean también otra imagen. Aquí se puede ver, y pasa de nuevo, aquí se pueden ver fachadas verdes, un ejemplo de fachada verde para aportar refrigeración no solamente al interior del edificio, sino también refrigeración en la calle, en la ciudad, y contrarrestar el efecto de isla de calor. Pase, por favor. Vamos a ver ahora el caso de Lisboa. Sí, bueno, esta es una vista panorámica de Lisboa. Como ven, otro tipo de ciudad completamente distinta, situado en la punta sur de Europa. Pase, por favor. Las intervenciones en Lisboa se centraron en dos cosas. Una fue la regeneración de lo que se llama el eje central y las avenidas aledañas que recorren el centro de Lisboa. Y aquí lo que se hizo fue regenerar el eje de manera que se reemplazara parte de la infraestructura gris, es decir, parte del pavimento duro de hormigón, con áreas verdes, pavimentos más permeables y arbolado. Pase, por favor, para que vean otra imagen de otra zona del eje central, en el que, como ven, se aumentó considerablemente la vegetación urbana. Pasa, por favor. Esto permitió, esta regeneración del eje central y avenidas aledañas, permitió también o actuó digamos, como motivación, fue una motivación para el resto de barrios cercanos, que también se transformaron e intentaron mejorar las condiciones de vida en el barrio, de hacerlos más atractivos para los ciudadanos. Y uno de los objetivos que se fijó la ciudad de Lisboa fue que cada uno de estos barrios tuviera por lo menos una zona verde pública, de tal manera que se compensara esa desigualdad en la distribución de zonas verdes urbanas. Pasa, por favor. La otra intervención en Lisboa no es en el centro de la ciudad, sino es en la periferia de la ciudad, en el área periurbana, de nuevo un poco como en Milán, pero en este caso tiene que ver también con la producción agrícola, pero en este caso la solución viene en la forma de huertos urbanos. Aquí, por ejemplo, se puede ver una fotografía de la Quinta da
Granja, que es uno de los huertos urbanos más importantes. Pasa, por favor, para que puedan ver más información. En total se construyeron 16 huertos urbanos en toda la periferia de Lisboa, la periferia y el interior de Lisboa. Esto permitió la regeneración de algunas áreas urbanas que estaban vacías o abandonadas. Y dentro de estos 16 huertos hay algunos ejemplos que son particularmente destacables, no solamente a nivel de Portugal, sino incluso a nivel europeo. Por ejemplo, el Parque Hortícola de Chelas es el parque hortícola más grande de Europa. Esto ha tenido efectos muy beneficiosos, como por ejemplo la promoción y la preservación de la biodiversidad, así como la inclusión social, porque son huertos a los que todos pueden acceder y además están distribuidos por toda la ciudad. Y luego además, aparte de enfocarse en la producción de alimentos, en la producción hortícola, se tuvieron muy en cuenta otros factores íntimamente relacionados, como por ejemplo los ahorros en el consumo de agua y energía. Pasa, por favor. Bueno, pues vamos a ver ahora, igual que en el caso de los dos ejemplos anteriores, vamos a ver un poco los aspectos relacionados con la replicabilidad, la escalabilidad y la adaptación local. Tanto en el caso de Eindhoven como de Lisboa, vuelven a ser intervenciones multiactores, es decir, desde el principio se involucra a todas las partes interesadas. En el caso de Eindhoven, además, se hizo de manera sistemática porque se utilizó el enfoque de la quíntuple hélice y sobre todo se enfocaron en la co-creación y la participación de todos estos multiactores. Cuando me puse al habla con las autoridades de Eindhoven, me contaron que entre las lecciones aprendidas más destacables, lo que les gustaría resaltar es la importancia de involucrar desde el principio a los colegas del área de mantenimiento urbano, porque no solamente se trata de construir o de implementar soluciones basadas en la naturaleza de la nada, sino que luego se trata de mantenerlas y conservarlas en buen estado. También destacaron que es muy importante inspirar más que convencer, es decir, no tratar de presionar a las partes interesadas ni a los demás colegas y convencerles de nada, sino inspirarles y sobre todo mostrarles ejemplos de aplicación exitosa, mostrarles las ventajas, los beneficios. También hay que saber gestionar las expectativas de tal manera que no se generen expectativas que no son en absoluto realistas y luego todo el mundo se decepcione. Es importante también, decían ellos, que cualquier cosa que se acuerde se ponga por escrito de tal manera que todos sepan a corto plazo, a medio plazo, qué es lo que tienen que hacer, cuándo tienen que hacerlo. Y también destacaban que es muy importante la experimentación, pero no la experimentación en sí misma, sino experimentar para aprender y sobre todo experimentar para implementar, es decir, experimentar para teniendo siempre como objetivo que esas soluciones van a ser implementadas en la práctica. No se trata de hacer un ejercicio teórico, sino un ejercicio práctico. En el caso de Lisboa, las lecciones aprendidas tienen que ver, en el caso de la intervención meramente urbana, de la regeneración del eje central, este tipo de proyectos ayudan quizá a desmontar el mito o a resolver la antítesis entre regeneración urbana y medio ambiente saludable, porque parece que no se puede tener una cosa sin la otra, ¿no? No se puede regenerar la ciudad sin contaminar o no se puede conservar el medio ambiente y tener un medio ambiente saludable y al mismo tiempo tener una ciudad moderna y pujante, ¿no?
Por otra parte, estos proyectos han generado para la ciudad de Lisboa áreas donde se pueden realizar actividades deportivas y de ocio, es decir, que no solamente son áreas verdes sin nada más para preservar el medio ambiente, sino que integran áreas deportivas y de ocio, al mismo tiempo que ayudan a proteger la ciudad frente a un potencial riesgo de subida del nivel del agua, ¿no? Tanto del mar como del río. Y finalmente, una lección muy importante, y yo creo, por eso yo quise presentar el ejemplo de Lisboa, porque creo que esto puede servir de inspiración para muchas otras ciudades. Estos proyectos se llevaron a cabo durante la última crisis económica y vienen a demostrar que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mejorar el medio ambiente es posible incluso en tiempos de crisis económica gracias a la aplicación de medidas de pequeña escala que son relativamente baratas de implementar, sobre todo si se cuenta con la colaboración de todas las partes interesadas. Pasa, por favor. Entonces, bueno, antes de seguir, simplemente recordarles que hay muchos más ejemplos en la publicación que antes les comentaba. Les invito a que los lean tranquilamente, tanto los ejemplos de la Unión Europea como los de Brasil. Y ahora vamos a ver de manera resumida, a partir de las conclusiones de este estudio, qué hoja de ruta se propuso para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en Brasil. Entonces, el primer paso que se sugirió fue la integración de las soluciones basadas en la naturaleza en todas las escalas políticas, la federal, la estatal y la local, además de en todos los sectores, por ejemplo, los diferentes ministerios. Esto, por supuesto, depende de la estructura administrativa que tenga cada país, pero bueno, yo creo que es fácil establecer un paralelismo. El segundo paso es el desarrollo de proyectos de investigación e innovación para probar soluciones en la naturaleza, basadas en la naturaleza que estén adaptadas localmente, en este caso a las distintas regiones bioclimáticas brasileñas, y que esto se haga en colaboración, con universidades y municipios locales. Además, es muy importante desarrollar capacidad técnica local, es decir, que no haya que depender únicamente de expertos extranjeros, sino que se desarrolle, o expertos que vengan de la capital del país, sino que se desarrolle capacidad técnica local. El siguiente paso es desarrollar esquemas de monitoreo y contribuir al desarrollo de evidencia base, es decir, de base científica. El monitoreo es muy importante porque si no se hace un seguimiento de las soluciones implementadas, es muy difícil saber hasta qué punto han sido exitosas o no, cómo son percibidas por los ciudadanos, cómo se pueden mejorar en el futuro, etc. Por lo tanto, es casi igual de importante el desarrollo de esquemas de monitoreo apropiados. Además, hay que saber comunicar, encontrar la manera adecuada de comunicar la eficacia de las soluciones basadas en la naturaleza tanto a los decisores político-administrativos como a los ciudadanos. El siguiente paso es la explotación antes que la explotación, la exploración de posibles modelos de financiación y de negocio de las soluciones basadas en la naturaleza, además de involucrar a las empresas y de desarrollar proyectos de investigación e innovación para incentivar la aceptación empresarial. Una de las cosas que a mí me ha gustado mucho oír al principio de esta sesión de hoy es que precisamente en Colombia, cuando se habla de soluciones basadas en la naturaleza, las empresas ya están participando y ya están involucradas, como lo demuestra la presencia de Andy. En nuestro estudio vimos que era fundamental involucrar a las empresas. El siguiente paso
es explorar nuevos mecanismos de gobernanza y de co-creación, creando lo que se conoce como comunidades de práctica, es decir, juntando a los distintos actores, a los distintos socios y crear comunidades de práctica fuertes en las que los socios aprendan unos de otros y juntos vayan mejorando y creciendo. Y el último paso en esta hoja de ruta es fomentar la cooperación internacional, por ejemplo, en este caso, siendo un país latinoamericano, dentro del marco de la CELAC o bien con la Unión Europea. Este es, como decía, el resumen de la hoja de ruta. El estudio también incluye mensajes clave, tanto para los decisores político-administrativos como para otros actores interesados, así que repito que les invito a que lean los resultados del estudio. Vamos a ver ahora, un poco más de manera quizá más concreta y más técnica, cómo se están abordando las soluciones basadas en la naturaleza dentro de VTT, de nuestro centro de investigación. Pasa, por favor. Y creo que para explicarlo el mejor ejemplo es el proyecto UNALAB. UNALAB, ahí tienen en esta diapositiva, que luego va a estar a disposición de todos, tienen la página web de este proyecto. Este es un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea, un proyecto que empezó en 2017 y que va a continuar hasta el 2022. Es un proyecto en el que no solamente participa Finlandia, sino muchos otros países europeos, y es un proyecto en el que hay 3 grandes casos de demostración. Uno está en Eindhoven, hemos hablado de Eindhoven hace poco, y otro está en Génova, en Italia, y el último es en Tampere, de la que también hemos hablado. Lo que pasa es que los casos de demostración en el proyecto UNALAB son algo distintos de los que vimos antes. Es un proyecto que aúna la investigación científica, los casos de demostración y también en el desarrollo de horas para el diseño y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Es un proyecto muy ambicioso que creo que, como se puede ver en la parte baja, es un proyecto que tiene más de 12 millones de euros de financiación, y en la parte izquierda de la imagen pueden ver todas las herramientas que hasta ahora ha producido el proyecto y que son herramientas de acceso público y de uso público. Entonces, si les interesa, pueden ir a los enlaces, todos esos enlaces están activos, pueden ir a los enlaces y son herramientas, como digo, de acceso público y de uso público. En VTT tenemos un equipo que está dedicado exclusivamente a las soluciones basadas en la naturaleza, con expertos de muy alto nivel que además están presentes en un gran número de plataformas internacionales, de foros europeos, etcétera, etcétera. Tenemos además también en ese equipo hay expertos que se dedican al desarrollo de indicadores específicos para el diseño e implementación de las soluciones basadas en la naturaleza. O sea que cubrimos un espectro muy amplio en relación con este tema. Pasa, por favor. Otras publicaciones de interés producidas por este proyecto UNALAB son las que tienen en la imagen. Una es el manual para el monitoreo de las soluciones basadas en la naturaleza, que se llama Evaluando el impacto de las soluciones basadas en la naturaleza. Es un manual para profesionales y este manual se complementa con un apéndice de métodos en el que se pueden encontrar más de 400 indicadores y métodos asociados que, aunque inicialmente van a ver que se proponen como indicadores para el seguimiento del impacto de las soluciones basadas en la naturaleza, en realidad la mayoría de ellos se pueden aplicar de una manera más amplia.
Al igual que antes, estas publicaciones son publicaciones de acceso público, son publicaciones que se pueden descargar en PDF de Internet, y si así lo desean, pues pueden ir a los enlaces que facilitamos. Pasa, por favor. Y ahora me gustaría hablar un poco de las metodologías y de las herramientas de apoyo a la toma de decisión, porque tanto en el caso de las soluciones basadas en la naturaleza como casi de cualquier otro problema de naturaleza compleja, uno de los mayores obstáculos es precisamente cómo pasar del conocimiento técnico, de las soluciones técnicas, a la implementación práctica. Porque además el paso de uno a lo otro supone normalmente una toma de decisión en la que están involucrados muchos actores y que a veces supone un escollo insalvable. Entonces, en VTT, precisamente en el equipo al que yo pertenezco, desarrollamos metodologías y herramientas de apoyo a la toma de decisión. Y vamos a ver ahora en concreto una de ellas que se llama CityTune. Pasa, por favor. Bueno, CityTune es una herramienta de evaluación de impacto. Aunque la llamamos CityTune, es más una cosa de marketing, porque no solamente está pensada para las ciudades, para problemas urbanos, sino que es de aplicación en casi a cualquier escala, tanto a escala de barrio, de distrito, como a escala metropolitana o incluso regional y más allá, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Pase, por favor. Entonces, ¿cuál es el problema que abordamos? Uno de los problemas para esta toma de decisión en situaciones de cierta complejidad es que los datos que se necesitan suelen estar muy fragmentados y desestructurados. Por otra parte, como decía, se trata de situaciones complejas en las que hay muchas partes interesadas y por lo tanto esto dificulta la toma de decisión. Y para hacerlo todavía más complicado, existe una notable falta de habilidades claves, en este caso, como suelen ser las relacionadas con la ciencia de datos, necesarias para poder elaborar pronósticos y análisis significativos. Entonces, si combinamos esto, la complejidad de la situación, el gran número de partes interesadas, la fragmentación de los datos y la falta de habilidades, tenemos procesos que a veces se alargan en el tiempo indefinidamente y que impiden llegar a la toma de decisiones efectivas. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en VTT? Lo que hacemos con nuestra metodología es convertir estos datos que están fragmentados, dispersos, desestructurados, reunirlos y convertirlos en modelos significativos para que las partes interesadas puedan comprender la situación y puedan tomar decisiones que están basadas en datos, que no sean decisiones aleatorias. Además, lo que hacemos es darles una metodología para que puedan evaluar el impacto de esas soluciones que están diseñando, así como el valor de las mismas. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que hacemos es, como somos una organización que, como decía antes, tiene más de 2.000 empleados y cubre prácticamente todos los campos científico-tecnológicos, lo que hacemos es combinar distintos conocimientos, como por ejemplo el modelado de sistemas dinámicos, la elaboración de escenarios y las metodologías de pronóstico, el diseño de servicios, la fusión de datos y la inteligencia artificial,
lo que sabemos sobre ciudades y energía inteligentes, así como transporte y movilidad sostenible. Pasa, por favor. Y con todo esto hemos generado una metodología que tiene estos seis pasos, estas 6 fases que se pueden ver en la imagen. La primera fase tiene que ver con fijar los objetivos del proyecto o del proceso de toma de decisión, además de definir cuál es el enfoque que se va a dar a ese proceso y elaborar un plan detallado. La siguiente fase es reunir la información necesaria y esto se hace de diversas maneras, puede ser a través de entrevistas, puede ser a través de archivos existentes, la investigación en archivos existentes, fijar puntos de referencia o establecer un marco de referencia. La fase 3 es una vez que se han reunido los datos necesarios, se organizan talleres con expertos y en estos talleres se invitan a las distintas partes interesadas para recabar su punto de vista y también para obtener de alguna manera para validar los datos que se han reunido. Entonces, con toda esta información, con todos estos insumos, nosotros empezamos a construir el modelo CityTune para esta situación concreta. Y como es un proceso, quizá ya habrán notado, es un proceso iterativo, lo que ocurre es que llegados a este punto, cuando empezamos a construir el modelo específico basado en la información que tenemos y en la validación a través de los talleres con expertos, se vuelve atrás y se definen de nuevo de manera más exacta los objetivos y los resultados que se esperan. La fase 4 es ya el modelado, entonces se refina el modelo inicial y se enriquece con más insumos que pueden provenir de más entrevistas con expertos o de otras fuentes de información adicionales que se consideren necesarias. El siguiente paso, la fase 5, es la construcción de distintos escenarios que permitan ilustrar, que sirvan para ilustrar las diferentes posibilidades, ¿no?, para la toma de decisión. Y cuando se hace esto, cuando se diseñan, se construyen los distintos escenarios para ilustrar estas diferentes posibilidades, se pide de nuevo a las partes interesadas, a los distintos actores involucrados en este proceso, en esta situación, que den su opinión y que propongan, que sugieran soluciones, etc. Y finalmente la fase 6 es la de, bueno, una vez que ya se ha terminado el modelo, se ha obtenido la opinión de las partes interesadas y demás, pues se crea un modelo final de esa ciudad, que puede ser una ciudad, pero puede ser un proceso, una situación, como un sistema, es decir, entendido de una manera sistémica. Y es un modelo que se utiliza para evaluar el impacto de los distintos proyectos que se pretende acometer. Y además es un modelo que es específico para cada cliente. Es decir, que si nosotros aplicáramos esta metodología a la ciudad de Medellín, el resultado, el modelo, no sería igual que si aplicáramos la metodología a la ciudad de Bogotá. Es decir, el modelo sería específico para cada cliente. Pasa, por favor. Por lo tanto, resumiendo, es una metodología que sirve para apoyar una planificación urbano-rural eficiente basada en datos. Y de lo que se trata, para ponerlo de una manera simple, es de destilar los datos, de refinar los datos que esa ciudad tiene y que son necesarios o pertinentes para la situación que se está intentando dilucidar, destilarlos en información útil que se pueda utilizar
para la toma de decisiones. Y como decía, ese modelo es un modelo específico para cada cliente, que luego con el que el cliente se queda y luego pues puede pronosticar tendencias de desarrollo, probar escenarios alternativos que se les ocurran y además sirve también para la identificación de riesgos. Otra de las ventajas es que facilita la comunicación porque cuenta con una visualización efectiva y entonces esto ayuda a la comunicación entre las distintas partes interesadas, a evitar los malentendidos y a facilitar la toma de decisión. Pasa, por favor. Entonces, bueno, no sé cuánto me he extendido porque me he emocionado aquí hablando de todos estos temas, pero me gustaría dejarlo aquí para que si podemos y tenemos tiempo, pues dejemos algo de espacio para los comentarios, las preguntas y sobre todo para el intercambio de ideas. Carmen, muchísimas gracias por tu presentación. Hemos hecho un recopilado de 3 posturas y preguntas que de parte del público nos han abordado en el chat. La primera de ellas es un poco en torno al ejemplo que capturó más la atención, que es el ejemplo de Milán de Bosco Verticale. La pregunta gira en torno a la rentabilidad y la generación de rentabilidad, si es rentable o no la aplicación de este tipo de proyectos y cuáles serían tus recomendaciones para que este tipo de proyectos alcancen un punto en donde sean rentables y se puedan promover en un país como Colombia. Sí, pues muy buena pregunta. Además, claro, como tenemos poco tiempo, los proyectos se presentan de una manera muy rápida, pero casi todos los proyectos, por no decir todos, son de mucha más complejidad de la que se puede capturar en unos pocos minutos. Efectivamente, el Bosco Verticale y las dudas apuntan, yo creo, en la dirección precisamente adecuada. El Bosco Verticale es un proyecto que ha traído mucha atención porque es un proyecto hasta cierto punto muy inusual en el que se incorpora de una manera muy clara la vegetación dentro de un edificio residencial en altura. Entonces es un proyecto en ese sentido muy, muy novedoso, pero que no está exento ni de polémica ni de ciertas dificultades en su uso. La polémica no viene tanto por la rentabilidad, porque es un proyecto que al final se financia como cualquier otro proyecto residencial. Lo que pasa que en este caso quizá la complejidad viene por el diseño de esas terrazas que además, dependiendo de la orientación, son diferentes y van a alojar vegetación y árboles de distinto tipo, porque no son lo mismo los árboles y las plantas que se plantan en el lado sur de la torre que los que se plantan en el lado norte, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte, digamos que hay una dificultad añadida o una complicación añadida en el diseño para poder luego plantar todos esos árboles y esos arbustos, pero luego hay una complicación en el uso que no necesariamente se ve cuando se ve la torre. Por ejemplo, estos árboles, que son muy específicos, no están elegidos, como decía, aleatoriamente, sino que están elegidos por una razón, son árboles que el usuario, el que vive en cada uno de esos apartamentos, no puede cambiar. O sea, yo si vivo en uno de esos apartamentos no puedo arrancar el árbol y plantar otra cosa. O sea, no puedo sustituir ese arbusto por otras plantas que me gustan más o por otras flores que me apetezca. Tengo que respetar la vegetación que se ha plantado ahí. Y además no solamente eso, sino que tengo que comprometerme a dar acceso al mantenimiento de esa vegetación. Es decir, que hay un servicio de mantenimiento contratado para mantener esa vegetación de manera adecuada. Claro, porque si efectivamente, si estamos plantando toda esta vegetación para una mayor calidad del aire y para que para que reduzca o ayude a absorber las emisiones de CO2, etcétera, etcétera, si dejamos morir esta vegetación, entonces no conseguimos el objetivo. Para evitar eso hay un servicio contratado. Entonces, claro, esto no está exento de polémica, porque si uno es un habitante, un residente en este edificio, tiene que aceptar esas condiciones.
Yo no veo tanto problema con respecto a la adaptación a otros contextos, porque siempre sería posible diseñar un edificio de viviendas que bien puede ser una torre o bien puede ser cualquier otra tipología más adaptada a la ciudad colombiana de la que estuviéramos hablando. Ujú. Siempre se puede diseñar algo que pueda acomodar una cierta vegetación que además va a ser elegida porque sea una vegetación local que funcione bien en el clima local, ¿no? Entonces, yo eso lo veo posible. La financiación incluso también la veo posible si se buscan mecanismos adecuados para evitar que se disparen los costes. Pero luego hay que tener en cuenta cómo se va a usar. Por eso está muy bien esta pregunta, porque cuando se conoce cómo hay que usar estos edificios, pues uno se da cuenta de que todo esto tiene que estar diseñado también casi desde el principio. O en cualquier caso, Sí. si no está diseñado desde el principio, tiene que estar consensuado con las partes interesadas. Perfecto, Carmen. Una segunda línea de preguntas gira en torno a un aspecto que tú comentaste de cómo la construcción de este tipo de unidades genera no solo beneficios para el habitante, sino para todo el vecindario, el conhabitante seguido. Y me parece muy peculiar que la gente se haya fijado en cómo eso obligaría o eso sugeriría que el Estado tendría que promover este tipo de construcciones, pues se generan externalidades positivas para las personas de toda la ciudad. Es una pregunta muy de recomendación y de tu opinión frente a si el Estado debería tomarse ese papel de colaboración y de apoyo para la subvención de este tipo de construcciones. Sí, yo creo, en general, yo diría que sí. Lo que pasa es que luego habría que matizar la respuesta, porque como se veía en la hoja de ruta de Brasil, decíamos que hace falta considerar la implantación de soluciones basadas en la naturaleza y el incentivo de las mismas a todos los niveles de la administración, que pueden ser, bueno, en el caso de Brasil era estatal, federal, etcétera, etcétera, pero yo lo que me refiero es que hay medidas que se pueden implementar a nivel estatal, pero hay otras que no son posibles a nivel estatal, que se pueden implementar únicamente a nivel regional o a nivel municipal. Entonces yo creo que ahí hay que distinguir entre cuáles son las medidas que son de aplicación a un nivel y a otro. Pero sí, Perfecto. en general, claro, tiene que haber concienciación y también tiene que haber respaldo, que no necesariamente tiene por qué ser únicamente económico, porque a veces se piensa que el único respaldo posible es el incentivo económico, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, en Europa hay muchísimos ejemplos de colaboración Ujú. de distintas partes interesadas y de cofinanciación, o sea que no únicamente es un respaldo solo económico, pero sí que tiene que haber un apoyo y un incentivo. ¿Cómo han funcionado, digamos, ese tipo de colaboraciones para el mantenimiento o la manutención de estos espacios? En Bogotá hay un ejemplo alrededor de la construcción de lo que se conoce como el eje ambiental y de hecho en un principio para la época sería un poco anacrónico la aplicación del concepto de soluciones basadas en naturaleza, pero sí comparte la filosofía y el espíritu de cambiar un poco el espacio de la ciudad de gris a verde, que creo que Sí. es lo que está por detrás un poco en el espíritu de lo que nos has presentado. Pero el error quizás en esa implementación fue el no pensar desde el diseño en la manutención de este espacio. Este espacio fue muy bien mantenido durante 2, 3 alcaldías de la ciudad y de ahí en adelante se ha degenerado notoriamente. ¿Cuáles son los ejemplos que tú nos darías de cómo pensar en la manutención de estos espacios? Sí, yo creo que ahí hay muy buenos ejemplos, tanto en Europa como en Brasil. Volviendo al estudio que nos ocupaba antes, en Brasil hay muchos ejemplos de colaboración ciudadana, es decir, de iniciativas de tipo ciudadano que en Ujú. un momento dado deciden, por ejemplo, los ciudadanos de los habitantes de un barrio concreto, en un momento dado deciden regenerar el barrio y crear un área verde donde no había nada, uniéndose todos ellos y a lo mejor pidiendo la ayuda de empresas que operan a nivel local, y entonces entre todos pues sacan adelante una solución basada en la naturaleza que está adaptada exclusivamente a las necesidades de su barrio y luego la mantienen entre todos.
Y puede ocurrir además que estas iniciativas ciudadanas luego resulta que acaban siendo respaldadas por la administración porque no tienen otro remedio. Es decir, porque ya han crecido tanto, se han consolidado tanto, han generado tanto beneficio para la ciudadanía que la ciudad ya no tiene más remedio, la administración no tiene más remedio que respaldar esa iniciativa. Entonces, hay muchos ejemplos de esto, de proyectos que se inician no necesariamente de arriba hacia abajo, es decir, desde la administración hacia abajo, sino que se inician desde la ciudadanía hacia arriba y acaban siendo respaldados por la administración. Hay muchos ejemplos y luego también hay ejemplos de colaboraciones mixtas en el que se juntan empresas y ciudadanos junto con la administración, se negocia. O sea que hay ejemplos de todo tipo. Por eso decía que si tienen interés les invito a que lean la publicación o se metan en los enlaces que proporcionamos porque hay muchos ejemplos. Perfecto, Carmen. Una última línea de preguntas es en torno a si es posible desarrollar negocios en bioeconomía que en sí mismos sean soluciones basadas en la naturaleza y si conoces ejemplos de este tipo de aplicaciones. Sí, sí, sí. Por ejemplo, igual como lo conté así bastante rápido, igual no se escuchó muy bien, pero el caso de Tampere es en este sentido ejemplar porque desde el principio están colaborando no solamente con la universidad, sino con pequeñas y medianas empresas. Y esto es importante, o sea que ni siquiera estamos hablando de grandes empresas tecnológicas, sino pequeñas y medianas empresas que operan en la zona de Tampere para el desarrollo, en este caso, de biofiltros y carbones biológicos. Y eso es... Quizá no es una solución en sí misma, porque el uso de carbón biológico no es una solución basada en la naturaleza en sí misma, pero es un componente de una solución basada en la naturaleza, porque es un componente para luego, para los biofiltros que a su vez se utilizan en humedales o marjales o, bueno, lo que sea la solución que hayan adoptado, ¿no? por la que hayan apostado en esa zona. O sea que sí, hay ejemplos claros de colaboración con empresas y con universidades para la generación de nuevas tecnologías o biotecnologías, ¿no? Una pregunta adicional que me está llamando la atención, este tipo, digamos, de modelos de negocio de la bioeconomía, estos ejemplos, ¿ya están implementados en la herramienta de CityTool? ¿Ya están modelados en esta herramienta? Sí, 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 porque CityTune es una herramienta muy flexible en ese sentido. O sea que CityTune se puede utilizar para abordar problemas, por ejemplo, de economía circular o de bioeconomía o de biodiversidad, mm, porque como decía, no es una herramienta temática. Es una herramienta cuyo valor está en la metodología que propone como apoyo a la toma de decisión. Entonces, el tema quizá es lo de menos. Lo que es importante señalar es que es una metodología adecuada siempre y cuando haya una situación compleja, de cierta complejidad, en la que haya muchos factores que se interrelacionan y que además esas interrelaciones no necesariamente son evidentes a simple vista y luego además hay muchos actores involucrados. Por eso la llamamos CityTune porque en el ámbito de las ciudades esto se da permanentemente. Es decir, esta complejidad unida al número de actores se da de manera permanente. Perfecto, Carmen. No me resten más preguntas y líneas de preguntas en el chat. Finalizaría entonces agradeciéndote profundamente por tu participación, invitándote directamente a nuestra siguiente sesión de las conferencias. Tendremos una conferencia y un panel de discusión el 28 de julio, en donde discutiremos con otras organizaciones de Colombia este tipo de aplicaciones de las soluciones basadas en la naturaleza en nuestro territorio. Contaremos con la participación de TNC, de Nature Conservancy, de South Pole, nuevamente de la ANDI y de estudios del Instituto Humboldt. Profundamente agradecidos por tu participación. Pues muchísimas gracias, el placer ha sido totalmente mío y bueno, pues quedo atenta a la próxima convocatoria. Claro que sí. Me despido de todos. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias y un abrazo desde Finlandia. Un abrazo.